Enterramientos pandémicos en el siglo VI. Hola, soy Ignacio de Miguel, bienvenido al 10º hombre, porque cuando 9 personas están de acuerdo en algo, una 10ª debe llevar la tesis contraria. En el tema científico de hoy, traigo un yacimiento arqueológico de la provincia de Alicante, y además con compañía. Hoy vamos a hablar de arqueología. Hoy vamos a hablar de enterramientos pandémicos en el siglo VI y el siglo VII. Y digo vamos en plural porque está conmigo Teresa Jiménez de Mun, técnico del Museo Arqueológico de Alicante, para charlar sobre el yacimiento de Cabezo del Molino de Rojales en la provincia de Alicante, España, y para que nos cuente un poco no solo cómo se trabaja en un yacimiento arqueológico y los primeros resultados que están obteniendo de estas excavaciones, sino también quiero aprovechar para preguntarle un poco sobre el funcionamiento de un museo y la labor investigadora de un museo, que va mucho más allá de exponer cosas para que las visitemos y aprendamos, sino que además hacen labores de investigación muy importantes. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Pues quería empezar de forma muy general, antes de meternos a hablar de este yacimiento y del estudio que estáis llevando a cabo. ¿Cómo es esa labor de investigación de un museo que normalmente al ciudadano se le escapa y piensa que un museo es simplemente una sala de exposiciones y en realidad pues es mucho más, ¿no? ¿Cómo es esa labor de investigación en un museo y en particular, en este caso, en el Museo Arqueológico de Alicante? Pues pasa en nosotros un museo la base del museo tiene por un lado lo que es la exposición, como bien dices, pero tiene una parte fundamental dentro de su funcionamiento que es la investigación. La investigación es tanto de fondos propios con los que cuenta el museo, que tienen que estar analizados y estudiados, como de líneas de investigación que se van llevando a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros ahora mismo en el MAR, por ejemplo, tenemos un plan de excavaciones arqueológicas dirigido por el área de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante, donde hay 7 proyectos de investigación. Como tenemos diferentes áreas, es decir, tenemos conservadores de prehistoria, conservadores medievalistas, conservadores de historia antigua, se producen proyectos de toda índole. Tenemos proyectos destinados a la prehistoria, a la Edad Media, como sería el del Cabezo del Molino, o proyectos de investigación, por ejemplo, relacionados con el mundo medieval o alto medieval. Estos proyectos de investigación nunca se desarrollan, se llevan a cabo en solitario. Para eso contáis con vinculación con universidades o con centros de investigación. ¿Cómo se establecen estas relaciones? ¿Parten de los centros de investigación hacia el museo? ¿Es el museo el que contacta con los centros para apoyarse y desarrollar los proyectos? Pues yo creo que en este sentido la investigación, la relación entre instituciones nace un poco de la colaboración natural. Quiero decir, por ejemplo, en mi caso, yo llevo un proyecto de investigación donde hay un área de enterramientos. Para eso necesitamos un equipo de antropólogos que trabajen con nosotros, aparte del equipo de investigación arqueológica, y nosotros acudimos a compañeros que conocemos a través, sobre todo, de congresos o de reuniones científicas. En el caso, por ejemplo, de Cabezo del Molino, trabajamos con la Universidad de León, con la doctora Susana Gómez, que es la antropóloga que va a dirigir esta parte de la investigación. En el caso, por ejemplo, de necesitar análisis arqueométricos de tipo genético o de isótopos, buscamos institutos, como en este caso la colaboración con el Max Planck. Entonces, los vamos buscando unos a otros. Es decir, yo creo que quien lleva la investigación, quien dirige la investigación es quien busca, y a la inversa pues también te pueden buscar a ti puntualmente. Una excavación como la del Cabezo del Molino de Rojales supongo que lleva mucho tiempo y muchos años. Estamos acostumbrados a las excavaciones de Atapuerca, que son las emblemáticas, que se suceden año tras año y no sabemos nunca cuándo lograrán terminar. En una excavación de este tipo de proyectos como el de Cabezo del Molino de Rojales, ¿cuánto tiempo puede durar una excavación hasta que se da por terminada la búsqueda o el rastreo de todo lo que se encuentra allí?
Bueno, nosotros cuando vamos a iniciar, o sea, las excavaciones no se hacen de forma puntual, sino que se hace un plan de investigación en el que tú tienes un planteamiento de qué es lo que vas a hacer. Es decir, nosotros llegamos con una serie de problemas históricos allí y a partir de ahí nace un plan de investigación que en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana es de 4 años probable a 4 años más. Nosotros en el plan de investigación, por ejemplo, el caso del Molino, lo que buscábamos era entender una problemática específica sobre la Alta Edad Media, sobre la implantación de las necrópolis rurales en estos entornos que estábamos estudiando en la Vega Baja del Segura, y eso se produce lo que es la excavación arqueológica en campo durante un mes al año. Normalmente nosotros vamos en septiembre y el resto del año es un procesado que hacemos en laboratorio de investigación en el museo o en las distintas instituciones. O sea, actividad en campo es un mes. Años de duración del proyecto de 4 a 8 y bueno, dependiendo también porque la arqueología tiene una cierta incertidumbre en lo que tú vas a hallar. Nosotros intuimos, pero cuando llegas allá a lo mejor la necrópolis es más extensa de lo que tú considerabas y necesitas más tiempo de investigación. Hay yacimientos que se llevan excavando 20 años, Atapuerca lleva una barbaridad de tiempo excavándose. Hay otros que, bueno, tienen un recorrido más corto porque las preguntas, porque las necesidades o el propio yacimiento te las resuelve con más rapidez. Nosotros ahora mismo llevamos 4 años ya de un plan, hemos empezado ahora nosotros 4 y bueno, yo creo que en 8 o 10 años podemos terminar el proyecto de plataforma. Esa duración tan extensa de los proyectos supone una satisfacción o a veces una frustración porque no se llega a terminar o a obtener las conclusiones que uno está buscando. A veces es un poco, más que frustración, a veces es como, bueno, hay yacimientos que son muy complejos de investigar y son muy grandes. Entonces realmente te llevan toda tu vida como investigador. O sea, te puedes tirar ahí 20 años con tranquilidad. Pero bueno, en realidad no es frustrante nunca. A veces es verdad que no encuentras lo que quieres, pero es que en los yacimientos no hay que ir, digamos, intentando buscar una respuesta muy concreta. Hay que dejar que fluya la información. Ellos tienen un poco esa manera de ir contándote las cosas. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Molino no sabíamos que íbamos a encontrarnos una necrópolis con una enfermedad infecciosa. Eso aparece. Y a partir de ahí se abre una nueva línea de investigación y empezamos a trabajar otra nueva línea. Entonces se va haciendo, se va construyendo. Ya que has mencionado ese hallazgo en concreto de Cabezo del Molino y es por lo que nos ha llevado a esta entrevista, cuéntanos un poco esa información, esos primeros datos que habéis encontrado en el yacimiento y qué consecuencias tiene desde un punto de vista histórico o incluso social para entender la época en la que estamos moviéndonos. Nosotros allí lo que hemos encontrado es una necrópolis, un área de enterramientos de carácter rural, está muy cerca del río Segura, en un entorno en el que todavía no conocemos bien lo que es el espacio urbano. De hecho, el hábitat donde vivía la gente que está allí enterrada no la tenemos todavía localizada, pero sí que lo que hemos podido empezar a percibir es que se produce en un momento muy concreto, porque lo hemos datado por radiocarbono, que es entre mediados del siglo VI e inicios del siglo VII, una área de enterramiento masivo. Es decir, hay un momento de impacto, hay una muerte muy repentina de un gran número de personas y eso coincidiría con lo que nosotros históricamente sabemos por las fuentes escritas, que es la ocupación bizantina del sureste peninsular y que además esa ocupación bizantina iba ligada o pudo ir ligada a un proceso infeccioso con la peste que se llamó la peste justiniana porque el emperador bizantino en ese momento era Justinio. Entonces, la importancia y la trascendencia en parte está en que la peste justiniana era un fenómeno conocido históricamente porque las fuentes hablan mucho de ella, fue muy agresiva en el Mediterráneo, pero no se sabía si había llegado a la península. De hecho, siempre ha habido mucho debate sobre si la propia ocupación bizantina, a dónde había afectado, cómo había llegado, y ahora ya sabemos que han llegado hasta aquí. Y no solamente eso, sino que posiblemente esa infección llegó también y arrasó parte de la península de forma bastante activa. Y es la primera vez que se constata arqueológicamente esto. Como directora de las excavaciones,
¿también le metes mano a la excavación en sí misma o solo miras? Te lo pregunto porque yo sé que tú has excavado en otras ocasiones a pie de tierra y no sé si ahora en esta posición de directora también participas en esas excavaciones o es otro el que hace ese trabajo de desenterrar. Y cuéntanos un poco en qué consiste la dirección de una excavación. Bueno, la dirección de una excavación, lógicamente, tienes, o sea, que estás un poco supervisando una gran cantidad de trabajos que se están haciendo allí. Tenemos estudiantes, tenemos obreros, está el equipo de antropología también trabajando allí. Pero vamos, yo por supuesto, o sea, me meto en las tumbas, luego a veces me cuesta salir porque a veces están a 1 metro de profundidad y entrar y salir a veces tiene su... y con la edad pues lo vas notando un poco más, pero sí, yo estoy en primera línea siempre. Además, yo creo que los arqueólogos necesitamos tocar sedimentos, si no es como si no, a veces si no estoy allí, si no rasco, si no toco, no sé ni lo que está pasando, entonces necesito estar. Pero sí, bueno, lógicamente la dirección de la excavación implica muchas otras cosas, aparte de estar físicamente metida ahí en las tumbas de alguna manera. Uh-huh. Imagino que en cada temporada de excavación pues se obtienen una serie de restos que hay que trasladar con cuidado y tratar con mucho cuidado. Al final, la disponibilidad de espacio en un entorno de trabajo, como puede ser el museo o puede ser alguno de los institutos o centros de colaboración, puede ser un factor limitante a la hora de acelerar una excavación o de continuar con una excavación porque no se tenga espacio físico para poder almacenar y gestionar todo lo que se obtiene de un yacimiento. A ver, tienes que tener, quiero decirte, ahí hay una normativa, hay una ley. Nosotros, de hecho, el depósito de todo no va aquí al mar, sino que va al museo más próximo a la excavación, que en este caso el propio municipio de Rojales tiene su museo. Entonces, todo el material, aunque primero nosotros tenemos un periodo de depósito en el mar para poder investigarlo y estudiarlo, luego va a ir al Museo Arqueológico de Rojales, donde debe ser depositado correctamente, almacenado correctamente y expuesto correctamente. Esto es un fenómeno complejo porque a ellos les ha obligado a hacer almacenes nuevos, por lo que comentas tú. Es decir, ahora tienen un problema de espacio, y no solamente de espacio, sino que al ser hueso necesitan un estado de conservación especial, almacenes especiales, no valen un almacén cualquiera. Como además estamos en un proyecto de investigación genético, más importancia en la conservación de las muestras, porque se puede perder el ADN cada minuto que pasa y eso es mucha presión para estos museos que son más pequeños, que tienen menos capacidad. Pero bueno, ellos en un principio están haciendo un gran esfuerzo, la verdad, y nosotros les ayudamos en todo lo que se puede, pero tienen que poder guardarlo, claro. ¿Para cuándo la próxima exposición nueva exposición en el Museo de Alicante, Museo Arqueológico de Alicante? En el Museo Arqueológico, bueno, estamos trabajando. Ahora parece que para primavera puede que tengamos ya un nuevo proyecto bastante importante, pero ahora te puedo adelantar mucho, porque hay mis jefes que no me descalabran a mí. Ahora van a Fitur en Madrid y se presentan allí todos los proyectos. Y bueno, pues yo creo que va a ser un proyectazo muy interesante, pero bueno, esto ya te digo que esto mi jefe es el que lo va a decir en público, no yo. Muy bien, Teresa, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo al podcast El Décimo Hombre, que normalmente son 5 minutos en los que hablo en solitario, pero quiero que las entrevistas y la interacción con otros profesionales del mundo de la ciencia, con todos los tipos de ámbitos, pues sea cada vez más frecuente. Cerramos aquí la entrevista contigo, esperando que haya más ocasiones para volver a hablar con nuevos hallazgos. Muchísimas gracias, Saúl. Claro que sí, y la próxima vez ya con más información. Muy bien. Muchas gracias. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy del Décimo Hombre. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Si estás en YouTube, dale a la campanita. Y recuerda también que me puedes seguir en Twitter en Hombre Décimo. Hasta pronto.